Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña María Meléndez. María, qué gusto saludarte. Igualmente, Alfonso, me da muchísimo gusto de estar con ustedes nuevamente en una clase más de lengua materna español. ¿De qué grado, Alfonso? De sexto grado. ¿Están listos? Pues, comenzamos. Pues, alumnas y alumnos, espero que ya tengan todo listo y que ustedes se encuentren de la mejor forma posible, porque el día de hoy me alegra muchísimo poder volver a saludarlos en esta su clase de lengua materna español. Así es. Hola a todos ahí en casita. Hola María, y a mí también me alegra mucho estar en esta clase. Así es, y aprovecho para recordarles que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión, o bien si ustedes quieren repasar o fortalecer algún aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Así es, y el día de hoy vamos a tener una clase muy especial relacionada con la conmemoración del 1 de mayo. Pero no precisamente porque sea una clase de historia, ¿eh? Exacto. Más bien abordaremos esa fecha desde la perspectiva de uno de los ámbitos de nuestra asignatura de lengua materna, español, el de la literatura. Y por eso el título de este programa es Los trabajadores como personajes en la literatura mexicana. Y entonces, María, ¿cuál va a ser el propósito de esta sesión? Es conocer otras realidades y otros modos de ver el mundo por medio de la literatura y leer y reflexionar en torno a los trabajadores como personajes de la literatura mexicana. Y en particular conoceremos la realidad social de un tiempo y espacio determinados por medio de textos literarios sobre los trabajadores y sobre sus respectivas realidades. Y al final de la sesión les sugeriremos a los estudiantes y que con sus familiares, con quienes nos acompañan en casa, recuperen alguna anécdota que esté relacionada con el trabajo. Pues eso se escucha muy atractivo, María, y diferente también a lo que hemos estado trabajando en Aprende en Casa. Así es, la verdad es que se tratará de una clase especial, que por cierto va a estar muy interesante, así que espero la disfruten. Pues hay que comenzar cuanto antes y no perder el tiempo, pues igual que las niñas y los niños que nos ven, a mí me encanta la literatura y la historia. De acuerdo, pero primero, lo primero. Vamos a ver qué materiales vamos a necesitar. Van a tener a la mano su cuaderno, su libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo investiguen sobre las palabras que estamos empleando aquí. Piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite, entre otras cosas, pensar y expresarnos con mayor claridad y precisión. Perfecto, pues aquí ya tenemos nuestros diccionarios. ¿Y qué textos vamos a leer y analizar el día de hoy? Pues hoy vamos a ver pura literatura. Primero, un fragmento del segundo capítulo de la novela Los Maduros, escrita en 1882, del escritor mexicano Pedro Castera, y luego uno del texto Trabaja, Cerebro, Trabaja, de 1911, de Ricardo Flores Magón. Así que espero que ya estén todos listos y listas. Ya estamos, hay que iniciar entonces. Perfecto, entonces vamos a iniciar, como dije, con un fragmento del segundo capítulo de la novela Los Maduros, de Pedro Castera. Estudiantes en casa, mientras leen y escuchan, les pido por favor que centren su atención en todo lo relacionado con la realidad social que se describe en el texto, es decir, en la manera en que estaban viviendo. Y según este texto de ficción, tanto el protagonista y su familia como un sector particular de la población mexicana, así que pongan mucha atención. Los Maduros. Por la misma época trabajaba en el patio de la Mina de la Luz un hombre corpulento, casi atlético, dotado de extraordinaria fuerza y al que llamaban sencillamente Luis el Grande, tal vez a causa de su elevada estatura. Era lo que se llama un quebrador. Todo su trabajo consistía en romper a fuerza de martillazos dados con un macho martillo de 13 a 20 libras de peso.
Las piedras grandes extraídas por los tiros de la mina y las cuales variaban en peso de 20 a 30 arrobas. Reducir estas masas de cuarzo a fragmentos de libra formaba su oficio, que le producía por 12 horas de constante trabajo unos 6 reales diarios. Todos los demás quebradores ganaban solamente 4 reales porque no podían resistir aquella faena más que unas 8 horas y esto a lo sumo. Luis comenzaba su trabajo a las 6 de la mañana, levantando y dejando caer alternativamente sobre las piedras su pesado macho que las despedazaba en astillas. Después de 1 a 2 horas de aquel trabajo, su rostro se encendía, las venas de su frente se inyectaban, los músculos se le retiraban pareciendo como que iban a romperse. Todo su cuerpo se bañaba en sudor y de su garganta brotaba un quejido que, traducido aquí, puede expresarse como una línea llena con estas sílabas. Ay, ay, ay. A las 12 del día tomaba su pobre almuerzo, compuesto de carne asada, chile o pimiento frito y gran cantidad de frijoles, preparados al uso del país. Todo esto mezclado con trozos de tortilla. Después continuaba su mismo trabajo retirándose a las 6 de la tarde para su modesto hogar. Según se murmuraba, había recibido una mediana educación. Sus modales no eran bruscos, su lenguaje no era vulgar y al verlo simpatizaba. Sus pasos eran firmes, su andar resuelto, su mirada audaz, pero a la vez era sencillo, humilde y sin afectación. Su traje lo formaban un pantalón de gamuza, una blusa de manta, unos zapatos de baqueta y un sombrero ancho de palma. Todos los trabajadores estimaban en mucho a Luis el Grande. ¿Por qué? Vamos a decirlo. A los 20 años había quedado huérfano de padre y en el acto se había puesto a trabajar de aquella manera, para sostener a la pobre viuda y a 7 niños y niñas, hermanos suyos, de los que el mayor contaba apenas 8 años. Viendo que 4 reales al día no bastaban para cubrir los alimentos de aquella familia, aumentó su trabajo hasta 12 horas, a razón, como ya hemos explicado, de medio real la hora. Era mucho trabajar, pero sin embargo, los niños tuvieron pan. En los suburbios del Real de la Luz, entonces naciente, poseía una pieza de 6 a 8 varas por lado, techada con madera y cuyas paredes eran de igual fábrica. Esto formaba la habitación de la familia. Aquel jacal servía de dormitorio, de comedor y de cocina. En cuanto a la sala, estaba suprimida. ¿Para qué necesita sala un pobre? Los niños dormían agrupados en un jergón de paja, estrechándose los unos contra los otros para comunicarse calor. Y la madre ya anciana dormía en el suelo. Luis, en un pequeño chiribitil formado con ramas que filtraban el aire y que se hallaban respaldando en una de las paredes de las tablas de la pobre choza. Se desayunaban con atole, comían lo que ya hemos dicho y en la noche cenaban frijoles con tortillas. No quiero que se crea que trato de describir un ser excepcional. En esa época había en Guanajuato más de 2,000 familias en igual situación y actualmente la tercera parte o una mitad de las poblaciones de todos los minerales de la República viven en idéntica vida. Por lo mismo, el tipo es común. Castera, Pedro, Los Maduros, Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Dirección General de Bibliotecas, 2016, Biblioteca Virtual de México, páginas de la 13 a la 17. Estudiantes en casa, ¿qué les pareció este texto? ¿Y ustedes qué opinan de la manera en que el narrador describe tanto a Luis como a su contexto? María, a mí la verdad me impactó muchísimo porque describe con mucha claridad diferentes aspectos clave de la vida del protagonista, como las durísimas jornadas de trabajo, la escasa paga y en general el mundo de pobreza e injusticia en el que sobrevivía con toda su familia. Así es. El narrador describe con mucha precisión aspectos como las condiciones laborales cotidianas, la alimentación, menciona el desayuno, el almuerzo y la cena, la vestimenta, la vivienda y ciertos aspectos específicos de su historia de vida, y la mayoría pues relacionados con la pobreza. Así es, y también me llama mucho la atención que el narrador describa con tanto detalle, como si fuera un texto de naturaleza puramente histórico y no ficcional, ¿eh? Y aspectos tan específicos como las características de la casa del protagonista, los cuales le permiten subrayar también las condiciones de marginación en que vivía con su familia. Como en esta parte en la que dice: poseía una pieza de 6 a 8 varas por lado, techada con madera y cuyas paredes eran de igual fábrica. Esto formaba la habitación de la familia. Aquel jacal servía de dormitorio
y de comedor y de cocina. En cuanto a la sala, estaba suprimida. ¿Para qué necesita sala un pobre? Los niños dormían agrupados en un jergón de paja, estrechándose los unos contra los otros para comunicarse calor. Y la madre, ya anciana, dormía en el suelo. Luis en un pequeño chiribitil formado con ramas que filtraban el aire y que se hallaba respaldado en una de las paredes de tablas de la pobre choza. Y qué bueno que señalas que se trata de un texto de ficción y no histórico. En ese sentido, vale la pena recordar que el texto que leímos forma parte de una novela. No entiendo muy bien por qué lo dices, María. ¿Podrías explicar un poquito más con detalle? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que me parece un caso muy interesante, pues aunque se trata de una novela, el narrador otorga mucha información histórica, pero no solo a manera de contexto general, sino tan precisa como pueden serlo las medidas de la vivienda, que por cierto se expresa en varas, la cual es una medida de longitud empleada anteriormente en España y por herencia en distintas partes de México. Entonces, ¿se trata de una novela histórica? No, tampoco. En este caso particular, se trata de una novela surgida en un contexto en el que algunos escritores seguían una tendencia artística denominada por ciertos especialistas en la materia como realismo, la cual, a grandes rasgos, aspiraba a contar historias de ficción que representaran la realidad con la mayor fidelidad posible, sin idealizarla, y con el propósito de criticar o denunciar, entre otras cosas, el orden social de su época, como en el caso del fragmento del capítulo que acabamos de leer, donde se representa la marginalidad de los mineros. ¿Y será que podemos emplear esta clase de textos literarios como si fueran históricos? Eso no es una respuesta sencilla en realidad, por la sencilla razón de que el propósito con el que se escribieron un texto histórico y un texto de ficción es completamente diferente. Seguro que las y los alumnos en casa recuerdan que cuando estábamos estudiando el relato histórico, observamos que el autor de esta clase de textos pretende dar a conocer hechos o acontecimientos históricos específicos que atestiguó o investigó porque los considera relevantes, mientras que los autores de literatura no suelen poseer dicha pretensión, ni siquiera quienes se dedicaron a la perspectiva realista, que, como dije, aspiraba a retratar, analizar y denunciar una realidad particular, pero desde el terreno de la ficción y no de la historia. Entonces quieres decir que mientras el texto histórico es informativo, el literario no. Aunque en algunas circunstancias particulares pueda servir también para dicho propósito. ¿Me entendiste? Perfecto. De cualquier forma, no debemos perder de vista que el propósito de nuestra sesión es conocer otras realidades y otros modos de ver el mundo por medio de la literatura y leer y reflexionar en torno a los trabajadores como personajes de la literatura mexicana y a sus respectivas realidades. En ese sentido, ¿qué más podrías decir sobre los trabajadores como personajes a partir del fragmento de la novela que estuvimos leyendo? Pues que no parece casual que el capítulo comience con la descripción de Luis y de su trabajo, pues sirve también como punto de partida para representar la realidad vivida por un sector de la población, los mineros y sus familias. Así es, tienes toda la razón, no parece casual. Parece como si de ese modo el narrador le pidiera implícitamente al lector en qué quiere que fije su atención. Por ejemplo, su trabajo consistía en romper a fuerza de martillazos dados con un martillo de 13 a 20 libras de peso, las piedras grandes extraídas por los tiros de la mina y las cuales variaban en peso de 20 a 30 arrobas. Reducir estas masas de cuarzo a fragmentos de libras formaba su oficio, que le producía por 12 horas de constante trabajo unos 6 reales diarios. Todos los demás quebradores ganaban solamente 4 reales porque no podían resistir aquella faena más que unas 8 horas y esto a lo sumo. Sí, tienes toda la razón y además permite ver que la pobreza y la marginación de la que habla era como una especie de destino para la mayoría de la población, al menos entre la gente del pueblo que habitaba localidades mineras del país. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Además, que el capítulo termine subrayando que las condiciones de vida descritas no eran excepcionales, sino generales, y vuelve aún más dura la realidad tratada y denunciada, cuando escribe: no quiero que se crea que trato de maldescribir un ser excepcional. En esa época había en Guanajuato más de 2,000 familias en igual situación, y actualmente la tercera parte o una mitad de las poblaciones de todos los minerales de la República viven con idéntica vida. Por lo mismo, el tipo es común. Así es. Y además logra su propósito. Nos permite conocer y reflexionar en torno a la realidad social de un tiempo y espacio determinados gracias a un texto literario sobre los trabajadores y sobre su realidad. Así es, de eso se trata este ejercicio lector, precisamente. Y antes de pasar al análisis del siguiente texto, quiero resaltar una palabra muy coqueta que nunca había escuchado y que leímos hace un ratito, que es chiribitil. Y entonces vamos a ver el fragmento que dice: la madre, ya anciana, dormía en el suelo. Luis en un pequeño chiribitil formado con ramas. Y aunque por el contexto puedo inferir qué es lo que significa, me gustaría que lo busquemos en el diccionario con el objetivo de que tanto las y los estudiantes como nosotros conozcamos su significado preciso. Pues entonces vamos a consultar en el diccionario, porque a mí también me llamó mucho la atención y la verdad es que necesitamos saber exactamente el significado de esta palabra, que tiene un sonido muy peculiar y parece además un trabalenguas. Y ya lo encontré, aquí está, chiribitil, desván, rincón o escondrijo bajo y estrecho. O también tiene otra definición que es pieza o cuarto muy pequeño. Ah. Y entonces, pues entonces ahora ya sabemos cómo era el espacio en el que vivía Luis el Grande, que era muy chiquito. Así es. Y ahora llegó el momento de leer nuestro segundo texto. Un fragmento de Trabaja, Cerebro, Trabaja, de Ricardo Flores Magón, publicado en el periódico Regeneración, el 4 de febrero de 1911, aquí en México. Muy bien. Yo recuerdo ese nombre de las clases de historia. Según mi memoria, Ricardo Flores Magón fue un político y escritor oaxaqueño que se opuso férreamente, junto con otras personas, como sus hermanos Enrique y Jesús, al gobierno de Porfirio Díaz, y que, entre otras cosas, se constituyó como precursor de la Revolución Mexicana. Así es. Allá veo que sí te gusta la historia. Estudiantes en casa, mientras leen y escuchan, centren su atención, otra vez, en todo lo relacionado con los trabajadores. Fíjense cómo son representados y comparen dicha representación con la del fragmento de texto que leímos antes, el de los maduros, de Pedro Castera. Y ahora, mi querido Poncho, te toca a ti la lectura. Claro que sí, con mucho gusto. Y la lectura dice: trabaja, cerebro, trabaja. Trabaja, cerebro, trabaja. Da toda la luz que puedas dar. Y si te sientes fatigado, trabaja, trabaja. La revolución es una vorágine. Se nutre de cerebros y de bravos corazones. A la revolución no van los malos, sino los buenos. No van los idiotas, sino los inteligentes. Trabaja, cerebro, trabaja, da luz. Trabaja hasta que te aniquile la fatiga. Después vendrán otros cerebros y luego otros y otros más. La revolución se nutre de cerebros y de nobles corazones. Así pensaba el revolucionario un día en que la intensidad de su trabajo intelectual le había aflojado los nervios. Desde su cuartito veía pasar la gente que caminaba en distintas direcciones. Hombres y mujeres parecían atareados, ansiosos y como dominados por una idea fija. Todos andaban en pos del pan. En algunos rostros se notaba la decepción. Sin duda esas gentes habían salido a buscar trabajo y volvían a la casa con las manos vacías. Se acercaba la noche y a la triste luz del crepúsculo circulaba la gente. Los trabajadores regresaban a sus casitas con los brazos caídos, negros por el sudor y la tierra. Los burgueses, redondos, satisfechos, lanzando miradas despreciativas a la plebe generosa que se sacrifica para ellos, y sus queridas se dirigían a los grandes teatros o a los lujosos palacios que aquellos mismos esclavos habían construido, pero a los cuales no tenían acceso.
El corazón del revolucionario se oprimió dolorosamente. Toda aquella gente desheredada se sacrificaba estérilmente en la fábrica, en el taller, en la mina, dando su salud, su porvenir y el porvenir de sus pobres familias en provecho de los amos altaneros que al pasar cerca de ella esquivaban su contacto para preservar de la mugre y del tizne sus ricas vestiduras. Sí, aquella pobre gente se sacrificaba trabajando como mulos para hacer más poderosos a sus verdugos, porque así están arregladas las cosas. Mientras más se sacrifica el trabajador, más rico se hace el amo y más fuerte la cadena. Trabaja, cerebro, trabaja, da luz. Trabaja hasta que te aniquile la fatiga. Dentro de los cráneos de las multitudes hay muchas sombras. Ilumina esas tinieblas con el incendio de su rebeldía. Flores Magón Ricardo, Trabaja, cerebro, trabaja, en el periódico Regeneración, Cuarta Época, número 23, 4 de febrero de 1911, página 2. Y también está disponible en esta página de internet para que la vean por si quieren revisarla después. Y estudiantes en casa, ¿qué opinan sobre este texto y lo que se dice acerca de los trabajadores? Bueno, el tono de este texto es un poco diferente, porque me resulta un poquito más complejo que el anterior, aunque no por ello menos claro en las descripciones de los trabajadores. De hecho, María, me llama mucho la atención el que aquí no solo se describe a un tipo de trabajador como en el texto de Castera, donde el narrador se centra en los mineros. Así en el texto de Ricardo Flores Magón, el protagonista, un revolucionario, es un trabajador del intelecto, como su autor, cuyo destino, en su opinión, pues no resulta muy alentador, ¿verdad? Así pensaba el revolucionario en este texto que dice: así pensaba el revolucionario un día en que la intensidad de su trabajo intelectual le había aflojado los nervios. Trabaja, cerebro, trabaja, da luz, trabaja hasta que te aniquile la fatiga. Es cierto, su labor ya le aflojó los nervios y por lo visto trabajará hasta que lo aniquile la fatiga. Lo cual, según yo, se señala desde el título, que es Trabaja, cerebro, trabaja. Frase que se repite, ¿no?, con variaciones a lo largo del texto y que por la manera en la que está redactada en imperativo denota un mandato o exhortación, como vimos cuando analizamos también las características de los manuales de juegos de patio. Y en este caso, para que el protagonista trabaje sin cesar. Exacto. Y me gustaría agregar que el texto describe, como pueden ver en pantalla, no solo parte de la realidad de un trabajador del intelecto, sino también de los trabajadores en general e incluso de los desempleados. Y no sobra resaltarlo, la existencia de todos parece destinada al infortunio, como en este texto que dice: hombres y mujeres parecían atareados, ansiosos y como dominados por una idea fija. Todos andaban en pos del pan. En algunos rostros se notaba la decepción. Sin duda, esas gentes habían salido a buscar trabajo y volvían a la casa con las manos vacías. Se acercaba la noche y a la triste luz del crepúsculo circulaba la gente. Los trabajadores regresaban a sus casitas con los brazos caídos, negros por el sudor y la tierra. Y yo supongo que por eso se requería de una revolución. Y bueno, valga la redundancia, de revolucionarios como el protagonista y como el autor, dedicados a luchar contra la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el abuso de poder, la explotación de los trabajadores. Y contra los burgueses también. Claro. ¿Los qué? ¿Esos quiénes eran? Sí, los burgueses, si los recuerdas, ¿no? Son mencionados en el texto de Flores Magón y por la descripción que se hace de ellos, pues ya puedes darte cuenta de que se trataba de la clase privilegiada, de quienes solían explotar con mayor frecuencia a los trabajadores. Los burgueses redondos, satisfechos, lanzando miradas despreciativas a la plebe generosa que se sacrifica para ellos y sus queridas. Se dirigían a los grandes teatros o a los lujosos palacios que aquellos mismos esclavos habían construido, pero a los cuales no tenían acceso.
Ahora lo entiendo, ya entendí qué es burgueses. Me parece que la realidad de ninguno de los trabajadores representado en los textos que leímos pues era muy alentadora. Sí, y visto así, la revolución parece una consecuencia lógica de la desigualdad y la explotación de las mayorías, es decir, de sus causas. En ese sentido, las coincidencias en las maneras de representar a los personajes no parecen gratuitas, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y por ello me gustaría resaltar las fechas de publicación de ambos textos. Los Maduros durante el Porfiriato y Cerebro Trabaja durante los primeros meses de la Revolución Mexicana. Y por otro lado, en la actualidad, ¿cómo crees que podría representarse la realidad de la mayoría de los trabajadores por medio de la literatura? Quizá de manera no tan diferente. Así es. Y esto se vincula con el reto del día de hoy. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿En qué consiste el reto del día de hoy? Pues la propuesta es que las y los estudiantes dialoguen con sus familiares sobre la clase del día de hoy y que recuperen una anécdota relacionada con el trabajo de alguno de ellos. ¿Y qué tal si algunos alumnos o alumnas desean ir aún más lejos con este reto y utilizan esa anécdota como base para la escritura de un cuento? Me gustaría tomar ese reto. Oye, esa es una gran idea. Ojalá que las y los estudiantes en casa también se animen y recuerden consultarlo con su maestra o maestro. Seguro que sí se van a animar. Y una duda, María. ¿Qué hacemos las y los estudiantes y yo si queremos leer más literatura relacionada con los trabajadores? Pongan mucha atención. Qué bueno que me lo recuerdas. En pantalla ahora van a aparecer los títulos y los autores de algunas obras en las que se aborda esta temática, así que tomen nota. Muy bien. Pues ahí tienen y bueno, pues le agradezco muchísimo a María por la clase de hoy. Esperemos vernos la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los trabajadores como personajes en la literatura mexicana de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Contáctanos para apoyo pedagógico. Hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Adiós, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser.